Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Pacheco y hoy vamos a abordar un tema que es clave a nivel de América Latina, particularmente en países como México, y es el sector turístico, que es un motor muy potente de las economías que, pues viendo las cifras y sobre todo comparándonos, por ejemplo, si uno ve España o México, el potencial del sector turístico en un país como México y en varios de América Latina todavía da mucho por crecer, y además es una industria intensiva en capital humano, es decir, en generar empleos para personas, así que en un contexto de automatización en otros segmentos como son las manufacturas, o en países de América Latina, pensemos Brasil, Argentina o Chile, que son exportadores de materias primas, pues el sector turístico se convierte en un motor muy virtuoso en términos de su impacto social. Para hablar de este y otros temas, me da muchísimo gusto y es un honor platicar con Francisco Madrid Flores. Él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, Cicotur, que constantemente van siguiendo el tema, pero sobre todo evaluando y emitiendo cifras y análisis con respecto a este sector. Francisco, te agradezco mucho la entrevista. No, al contrario, Rodrigo, muchas gracias por el espacio. Oye, pues hablaba yo justamente de este potencial que tiene el sector turístico en un país como México, pero pues ha venido la pandemia y eso ha cambiado muchísimo. Entidades, por ejemplo, como Quintana Roo, aquí en nuestro país, pues tuvo un impacto muy agudo. Baja California Sur, en lo que se refiere mar o sol y playa, como se conoce a la categoría. ¿Cuál ha sido la transformación y el impacto de la pandemia en el sector turístico? Te preguntaría de México y la visibilidad que tengas de América Latina. Sí, si quieres, empezamos por cómo se ve el efecto en el mundo. Eh, Evidentemente, la cancelación de la movilidad humana o la restricción de la movilidad humana, producto de lo que hoy vivimos, le pega pues, en la línea de flotación a la actividad turística. El año pasado, con los datos que recién está publicando la Organización Mundial de Turismo, pues se reporta para efectos prácticos a la de 2020 en relación a 2019. Es decir, si sumamos los 2 años, se perdieron 2.000 millones de viajes internacionales. Es una cifra pues, escalofriante, ciertamente. En número redondo, el turismo cayó el año pasado más de 70%, insisto, con relación a un año normal que fue 2019. En este contexto, México ha librado un poco mejor el impacto de la pandemia. Cuatro son las razones que nosotros encontramos que explican lo anterior. Primero, una base muy importante en la vacunación en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado emisor. Segundo, y hay que mencionarlo también, una política del país que no tiene que ver con política turística, pero que ha sido finalmente bien recibida por el sector, de no poner restricciones a la internación de personas al país, no poner filtros. Por supuesto, el esfuerzo empresarial y de los destinos, y también, y no se puede olvidar, el que no hay muchas otras opciones disponibles en el mercado. Eso hace que para el cierre del año, nosotros estamos estimando que la reducción contra un año normal en ingresos sea del 20% y en llegadas de turistas del 25%. Son cifras muy, muy, muy malas, pero son ciertamente mejores que las del contexto internacional. En América Latina se ven, digamos, escenarios diferenciados por varias razones. Dominicana lo está haciendo muy bien. De hecho, yo creo que es el país que con política turística mejor ha gestionado la crisis, y estarían en condiciones muy similares a la de México, con un avance muy importante, por cierto, en la vacunación de la población, más del 70%. Y yo creo que sería ese el caso más emblemático. Bien, no le va tan bien a Sudamérica, en donde pues, se ha cortado de manera muy importante el movimiento internacional, y algo similar sucede en otras latitudes. En suma, el continente americano trae una reducción del orden del 60 y tantos por ciento, más cerca del 67%. Este sería, digamos, el panorama general.
Es impresionante la cifra que nos compartes, Francisco, en términos de 2,000 millones de viajes menos, considerando que el conjunto de la humanidad, pues estamos llegando a 8,000 millones, ¿no? Y nos habla, digamos, de la magnitud. Obviamente muchos son pues viajes, sobre todo en países más prósperos, pero bueno, pues nos da una dimensión, y esto que mencionas en términos de una política que no necesariamente estuvo alineada con el sector turístico, pero que se definió así en México. Ahora, en el caso de República Dominicana, ¿cuáles dirías tú que han sido los elementos, aparte del que ya nos compartías, una vacunación alta? ¿Qué hay de la promoción de República Dominicana como destino? Pienso sobre todo que su mercado natural pues debe ser la costa este de los Estados Unidos y el conjunto de ese país. Es un poco más diferenciado. Tiene una participación importante de Canadá y también de Europa. Digamos, está más pulverizada la mezcla de mercados. Algunos ejemplos de lo que hicieron en política turística desde el inicio de la crisis. Primero fue el gobierno asumió los sueldos y salarios de la planta trabajadora en el sector por 3 meses para aquella parte de la población que tenía salario mínimo y una parte significativa del resto de los trabajadores. Emprendieron una muy importante campaña de relaciones públicas. Vale la pena decir, por cierto, que el presidente del país es un exhotelero, ¿no? Tomó posesión en la segunda parte de 2020 y, digamos, él ha estado al frente de la gestión. Adicionalmente, inventaron, porque esa es la realidad, un seguro para los turistas para que en caso de que llegaran a enfermarse en su viaje, pues estaba cubiertan los gastos médicos, hospitalarios que pudieran presentarse en la República Dominicana. Emprendieron una agresiva campaña de reposición de vuelos y también aseguraron los recursos públicos para la promoción turística. Si contrastamos estos elementos con lo que México ha hecho, pues nada que ver. México canceló en 2019 el Consejo de Promoción Turística, canceló los recursos públicos para la promoción turística. Los trabajadores, pues no, las empresas no han recibido realmente apoyos. Nosotros estimamos que todavía falta por reponer alrededor de unos 300,000 empleos. Cerraron más de 100,000 unidades económicas del área de alimentos y bebidas. En fin, sí ha habido un manejo diferenciado pues, de esta pandemia y del apoyo y del soporte público al sector. Ahora, ¿cómo llegó el conjunto de América Latina a la pandemia? Es decir, antes del 2020, de marzo, cuando empezaron los confinamientos de manera muy extendida en el mundo, ¿cómo estaba el panorama? Y sobre todo saber si en ese contexto, ya nos dadas las cifras, ha ganado o perdido participación de mercado en el conjunto, entendiendo que todavía el mundo no se acaba de reactivar del todo. Yo te diría que probablemente haya ganado un poquito de participación, básicamente por México, ¿no? Que es el jugador más importante de lejos. México recibe en un año promedio 45 millones de turistas internacionales, que es una cifra, digamos, de lejos por arriba de la que recibe cualquier otro país. La Dominicana, en el Caribe, atrás rezagado Cuba, aunque no deja de ser importante el turismo en este país. Centroamérica, encabezado por Costa Rica, ciertamente con, digamos, una percepción muy fuerte de turismo de naturaleza. Panamá viene creciendo a pasos agigantados con inversiones muy importantes, y en la parte sur del continente yo diría que muy bien Colombia y Perú. En la parte norte, Colombia con un convencimiento y un, digamos, mucho apetito luego del periodo de conflictos que se vivieron en el país. Perú haciendo un extraordinario posicionamiento en el tema gastronómico. Me atrevería a decir, a riesgo de parecer chauvinista, que incluso mejor que lo que hace México en este renglón. No necesariamente quiere decir que la materia prima de Perú sea mejor que la mexicana, pero sí lo gestionan mucho mejor, particularmente en materia de promoción internacional. Y digamos en el Cono Sur, Argentina muy beneficiada por la paridad cambiaria, y digamos el resto de países pues tienen participaciones menores, salvo el caso de Brasil, que se sostiene sobre todo por un mercado doméstico formidable. Ahora, en términos del potencial que tiene el turismo, sobre todo porque cuando uno compara, por ejemplo,
España, que es una de las potencias turísticas a escala global, lo es también México, pero si uno ve la densidad cultural que tiene el país, que a veces pues todo parecería que está centrado en la Riviera Maya, en la parte de la costa oeste de Estados Unidos, pues mucho en Los Cabos, aunque vienen turistas de todo el mundo, pero de repente pues siempre ha estado ese gran pendiente mexicano en términos de poder explotar pues toda la cultura que hay en un país muy grande, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y pienso también en otras geografías, por ejemplo Perú, que también tiene una herencia cultural enorme, países realmente en el cono sur, por lo menos los que están del lado del Pacífico, pues que tienen una gran variedad de ecosistemas, incluso países pequeños como Ecuador, desde la parte de costa, los Andes y luego el Amazonas, o países muy grandes como es la Argentina o el propio Brasil. ¿Cuál es el potencial, digamos, si desarrollamos la infraestructura turística que tiene la región, comenzando por México? El potencial sigue siendo muy grande y ha crecido mucho, digamos, el componente del turismo cultural en la mezcla de mercados. Hacia el principio de siglo, solamente el 3% de los turistas internacionales venían al país motivados especialmente por la cultura, y ese porcentaje se multiplicó por 4, digamos, para mediados de la década pasada, por ahí de 2013-2014. Sin embargo, el segmento o la línea de producto que domina en el mundo sigue siendo sol y playa. Por más que España, por cierto, parezca ser un gran destino cultural, la realidad es que alrededor del 60% de los viajeros que lo visitan van precisamente buscando este turismo litoral. Lo que sucede con México, en México, 13 aeropuertos, Cabos, Cancún y Vallarta, concentran 2/3 partes de todos los viajes internacionales que ingresan al país, perdón. En Costa Rica, aunque ya hablábamos de esta, digamos, visibilidad que tiene como turismo de naturaleza, pues más de la mitad de los viajes también son hacia destinos de sol y playa. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene México sobre particularmente la parte sur del continente? Pues la cercanía con los mercados emisores. El turismo internacional sigue siendo un negocio de mercados intrarregionales. Alrededor del 80% del mercado es interregional. Entonces, nuestra cercanía con Estados Unidos, con Canadá, que son las economías desarrolladas, pues nos da una gran ventaja. Ciertamente la aprovechan bien Cuba, República Dominicana, tal vez Costa Rica, pero en la medida que nos alejamos, pues es mucho menor la presencia de estos mercados. Quedan entonces los propios mercados regionales, que en algunos casos son importantes. Brasil es muy importante, por cierto, pero son participaciones menores en función de la condición socioeconómica que viven. Finalmente, hay mercados internos que están ayudando mucho, incluso me lo decían en estos días en República Dominicana, que no pareciera tener un mercado interno. Bueno, pues con la pandemia, en la primera fase, pues voltearon a ver este mercado y reaccionó muy bien. Ya mencionábamos el caso de Brasil. Es cierto, hay una gran riqueza natural, pero hace falta un trabajo, digamos, de transformación de ese atractivo, de esa condición, en verdaderos productos turísticos y atendiendo necesidades muy específicas de los mercados. Por supuesto. ¿Y cuál dirías tú que es la correlación entre PIB per cápita para poder lograr un umbral adecuado que empiece a detonar un mercado doméstico más potente en la región? Es muy difícil, digamos, establecer un lineamiento. Pongo el caso de México. En México, el turismo interno en un año normal es el 76% del consumo turístico. México tiene uno de los PIB per cápita más altos de la región. Entonces, estaríamos hablando de que la región debe ser dominada por el turismo interno, salvo probablemente el caso de Dominicana, evidentemente el caso de Cuba, ¿no? Tiene que ver con la conformación, obviamente, de clases medias. En México hay un dato muy interesante, ciertamente no es necesariamente de presumir, y es que alrededor del 70%, un poco más del 70% del gasto que se realiza en turismo, lo realiza solo entre el 20 y el 30% de la población, porque sigue habiendo una limitación
de acceso a una capa muy importante, pues por las propias condiciones de marginación, de pobreza que prevalecen en el país, pero también en la región. ¿Qué hay de la vinculación con otras regiones del mundo? Sobre todo, pues porque ya lo decíamos, naturalmente México pues tiene el mercado de Estados Unidos, la región, ya nos decían, es intrarregional, pero ¿qué hay de Asia? Porque evidentemente tenemos un país como China enorme desde el punto de vista demográfico, con clases medias potentes y grandes que están saliendo al mundo. Parecería de repente cuando uno ve, por ejemplo, en las capitales europeas, en las tiendas de lujo, pues atrae mucho, obviamente también en los Estados Unidos. ¿Qué hay del ángulo, digamos, de América Latina en función de atraer a ese turista? ¿Es realista pensarlo así, plantearlo así? Es un reto muy grande. Vamos a ver el caso de México de manera inicial, ¿no? México recibe 60%, otra vez años normales, turismo aéreo, 60% los viajeros vienen de Estados Unidos, 15% de Canadá, 10% de Europa, 10% de América Latina. De los 45 millones de turistas internacionales, recibimos 100,000 de China, ¿no? Casi 150,000 en un año bueno de Japón. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que estamos muy lejos y no tenemos, digamos, el suficiente punch internacional, aunque en el discurso que nos gusta tanto del vernaculismo ramplón, somos lo máximo, pues no figuramos, no aparecemos, ¿no? Tú decías un muy buen ejemplo de España, en donde la cadena más importante de tiendas pues tiene personal especializado, no una persona, 10, 20 personas en la tienda para atender al segmento, pero tiene un significado el país en China. Yo me acuerdo, y este es un ejemplo que utilizo siempre, cuando yo estudiaba en la primaria, ciertamente en el siglo pasado, en mis lecciones de historia veía la historia de China. Dudo mucho que la sociedad china estudie en la primaria el efecto de la civilización mixteco-zapoteca, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, digamos, en la región medir nuestro potencial, pero hoy Brasil ha hecho buenas cosas con relación a Japón, por ejemplo, porque hay una comunidad eh, residente significativa, pero nos hace falta mucho por hacer. No suena mal tener una suerte de alianza con algunos de estos países en la región para propiciar este turismo itinerario, que fue con mucho la manera en la que los mexicanos empezaron a viajar a Europa, y no solamente los mexicanos, también los latinoamericanos, en la que se visitan varios países, pero necesitamos, digamos, ir a las bases, reconocer que no existimos ciertamente de manera relevante en la mente de los consumidores y que nuestros tiros deberían ser tiros de nicho, ¿no? Y que hay que reconocer que, independientemente de que es un mercado muy importante, pues vamos a tener un potencial muy limitado y que hay que apuntar a otros mercados que pueden ser, digamos, más redituables. Señalo con claridad el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado que vale, número, digamos, redondo, 2,000 millones de viajes al año. Solamente entre el 3 y el 4% de estos viajeros viajan fuera de Estados Unidos. O sea, digamos, todavía hay un enorme potencial por aprovechar ahí que está mucho más cerca. Claro, y que además ahí, por ejemplo, el tipo de viajero, y uno lo puede ver cuando visita estos centros turísticos en México, dependiendo la categoría y tal, pues algo equivalente al Global Entry o este proceso automatizado de ingresar a otro país, tiene mucho sentido un consumidor que está muy acostumbrado, que muchas veces, muchos estadounidenses, no me sé la cifra exacta, pero ni siquiera tienen pasaporte, ¿no? Entonces, si haces fácil, digamos, ese tránsito, pues realmente puedes ganar mercados que hoy simplemente no están tangibles, de zonas o segmentos de ingresos en Estados Unidos que pues realmente podrían descubrirnos mercados más allá de ir a buscar en geografías exóticas, ¿no? Digamos, en términos del esfuerzo e ingreso que puedes lograr. Es correcto. Ha habido un cambio importante y hasta el año 2006 los norteamericanos no precisaban de pasaporte para entrar a México, por ejemplo, ¿no? Y no es que México no los quiera recibir, de hecho en México no les requiere el pasaporte, sino que fue el propio gobierno norteamericano el que exigió el pasaporte al regreso. A partir de eso ha crecido de manera muy importante el porcentaje de la población que tiene pasaporte. Yo creo que hoy estamos prácticamente en números récord. Y eso, bueno, pues te da una base muy interesante de viajeros. Viajeros que, por cierto, son con frecuencia de alta repetición. Yo diría que alrededor del 60% de los viajeros que vienen a los destinos de México son viajeros repetitivos.
Entonces tienes una base muy interesante que conoce tanto los beneficios como los retos de los países. Saben que la seguridad pues no es, digamos, la mayor fortaleza, pero que en términos generales pueden visitar el país sin problemas. Saben que algunos de los servicios pues no son, digamos, de clase mundial, pero esto se compensa por la riqueza de la experiencia turística. Yo sigo pensando que el mercado norteamericano es muy, muy, muy importante, que tiene mucho por aprovecharse, que tiene segmentos que no hemos, digamos, ni siquiera explorado. El tema del turismo carretero, por ejemplo, pues ha estado dormido durante 20 años desde que inventamos las restricciones absurdas a la internación de vehículos por allá de 1992, ¿no? En fin, el mercado es muy grande y yo creo que los países, si definen de manera adecuada una política turística, una estrategia, pueden obtener enormes beneficios en el turismo. Eso está plenamente demostrado. Si tuviésemos que priorizar, digamos, como región, ¿cuáles son los componentes del rompecabezas? Pienso en lo siguiente: promoción en medios masivos de comunicación. De repente, pues yo escucho que países como Guatemala o Colombia, en Estados Unidos, uno está en un hotel y ahí aparece el comercial, o es poner mucho énfasis en la participación en ferias, en donde están los grandes compradores que van a atraer a los turistas. Ahora fue el Tianguis Turístico el año pasado aquí en México, allá en Yucatán, o es centrarse sobre todo en la infraestructura y eso finalmente va a atraer a los turistas. ¿Cuál dirías tú que es la priorización que se tiene que hacer en un año en donde esperamos que empiece alguna suerte de recuperación más acelerada? Si bien ya nos dabas los datos 2021, pero ¿cuál debería ser esa prioridad? Sí, sobre este último déjame comentar que la Organización Mundial de Turismo anticipa que se verán mejor las cosas a partir del tercer trimestre del año, no necesariamente antes, y que estaremos empezando a ver un funcionamiento regular de los mercados turísticos más bien hacia 2023-2024. Del otro lado, en la parte, digamos, de la estrategia, el primer paso, me parece, es el definir una condición de prioridad para la actividad turística. México lo hizo en la década de los 70, producto de un desequilibrio en la balanza de pagos identificado por el Banco de México, y desde el Banco de México se generan los instrumentos para impulsar la actividad turística. Es el caso puntual del desarrollo de Cancún y los otros centros íntegramente planeados. Yo creo que por ahí hay que empezar. En la parte, digamos, de promoción, yo creo que cada vez el marketing digital es más prometedor, es más rentable, es más eficaz y además permite que jugadores que no tienen los grandes presupuestos puedan acercarse. Hay siempre una discusión de cómo hacer las cosas. Se hacen impulsando mucho la oferta para que si tienes muchos cuartos, sean los propios hoteles los que defiendan esos cuartos, o hay que ir mucho con las agencias de viajes para que haya producto que estén necesariamente impulsando para sacar. El mercado cambia mucho, yo creo que ese es otra prioridad. Hay que entender el funcionamiento y la tendencia tanto a la desintermediación como a la digitalización. Es muy importante en la región fortalecer la conectividad aérea. Tenemos una conectividad aérea en Latinoamérica pues bastante débil, aunque hemos avanzado mucho en los últimos años con el hub de Panamá, particularmente el hub de San Salvador, pero todavía hay grandes retos en ese lado, ¿no? Y hay un costo de oportunidad importante en México, ¿no? Con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que finalmente, y sobre todo considerando un escenario, primero pienso en el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, que eso planteó ahí pues cierta aversión a tener, digamos, tocar base en Estados Unidos desde América Latina, que es relativamente común, y ahí México pues era un hub natural, parecería que se va desplazando a Cancún, pero pues habla justamente del papel de la infraestructura en términos de tener tráfico, pero sobre todo de aprovechar ciertas oportunidades en el contexto de la pandemia, pues si hubiésemos tenido mayor infraestructura, a lo mejor podríamos ganar todavía más participación de mercado. Coincido contigo en que, digamos, el mayor costo de oportunidad con el nuevo aeropuerto, que qué bueno que haya más infraestructura siempre, yo creo que eso se debe de agradecer, y todo lo que se puede invertir en infraestructura es bueno para el turismo. El costo de oportunidad está en la pérdida de conectividad, ¿no? El dificultar a los pasajeros las posibilidades de hacer conexión. El aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México en operación regular tiene hasta un 30% de su movimiento precisamente de conexiones, y esa parte pues va a ser difícil, primero que acepte moverse al aeropuerto, y después, si se mueve, es posible que empiezan a surgir fenómenos como el que mencionas. No se puede descartar que Cancún fortalezca su posición como hub de distribución, aunque más en el componente internacional que el interno, ¿no? El interno, pues vamos a ver qué es lo que acaba de suceder una vez que empiece a una operación mucho más importante que la que de manera inicial se va a presentar, ¿no? Claro, y hablabas hace un rato de la priorización y en el caso específico de México, que fue un tema de balance de pagos, no de visión, digamos, en términos de observar esa posibilidad. Y recuerdo que además tuvimos Secretaría de Turismo, me parece que en el 75, 76, si no mal recuerdo, ahí empezaron los tianguis, es decir, esta visibilidad de la importancia y el potencial que tenía el negocio. Y cada cierto tiempo se discute que a lo mejor en términos de austeridad, pues hay que desaparecer a la Secretaría de Turismo. Afortunadamente se ha mantenido. ¿Qué me dirías en términos de América Latina, la visibilidad que tienen del turismo, como ya lo decías, como una prioridad y como un potencial de crecimiento, sobre todo, y lo decía al principio de esta entrevista, pues que es un sector que además muy bondadoso en la generación de puestos de trabajo, que no necesariamente está sujeto a la automatización como otros segmentos, como la producción en términos de materias primas o la manufactura, como en el caso de México? Sí, yo creo que lo que planteas es realmente muy interesante porque hay muchos ángulos, ¿no? México tuvo, digamos, a mediados de los 70, un conjunto de factores que hicieron una apuesta fuerte por el turismo. La Secretaría de Turismo en términos presupuestales, y ya lo decía Jesús Silva Herzog, ¿no? Pues son cacahuates, ¿no? Muchos cacahuates, pero cacahuates al fin. Lo que es relevante es su posición política para articular el conjunto de las acciones del Estado. El turismo es una actividad de alta transversalidad, tiene que ver prácticamente con todas las agencias gubernamentales, con comunicaciones, con la política de migración, con la política de seguridad, con la política de infraestructura, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante tener una dependencia fuerte, con capacidades de actuación, con una cercanía, debería decir, porque así son los países de la región, así somos los países de la región, con el primer mandatario, con el jefe del Estado, pues que permite ir resolviendo los obstáculos que se ponen a su operación, a su funcionamiento. Nosotros creemos, y esa es la tesis que sostenemos desde el Cicotur Anáhuac, que la prioridad en el caso de México, pero no es diferente a la de la región latinoamericana, se ha movido, ya no necesariamente es un tema de divisas, es un tema precisamente de oportunidades para la población, y entonces bajo esa lógica habría que entender las razones de Estado para apoyar en esta nueva etapa el turismo. El turismo, los municipios turísticos en México están comprobados que tienen menores niveles de marginación, de pobreza que la media nacional, menores niveles de rezago social que la media nacional. El turismo, ya apuntabas tú, es intensivo en mano de obra, pero no solo es importante el volumen, también son otras características. En México es la primera actividad económica en dar empleo a los jóvenes, ¿no? Una cuarta parte más o menos de la fuerza laboral tiene menos de 24 años. Es el primer empleo para un buen número de personas. Es la segunda actividad que más empleo le da a las mujeres. En fin, hay una colección de otros factores, hechos, diría yo, que justifican plenamente el hacer una apuesta mucho más importante por el turismo en nuestra región. Y además la derrama económica, ¿no? Porque finalmente muchos de esos turistas, dependiendo del modelo, pues van a consumir en pequeños negocios, que eso es interesante, y cómo la tecnología, pienso en nuevos conceptos como Airbnb y tal, que empiezan a generar una dinámica turística también distinta, que pues si se ve bien y si se logra articular de buena manera, pues logra, digamos, derramar mayor riqueza pues en amplios sectores de la población que se pueden ver beneficiados, y pues siempre ahí está esa promesa. Francisco, realmente te agradezco mucho, además te felicito por el trabajo que hacen en la Anáhuac, te agradezco mucho la entrevista y espero que sigamos reflexionando de estos asuntos que son tan prioritarios o deberían de serlos para pues toda la región de América Latina. Muchísimas gracias. Yo te agradezco la entrevista, pero sobre todo te agradezco que estés siempre atento a las cosas que pasan en el turismo. Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias. Ahí vimos y le agradecemos a Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac. Ustedes los pueden encontrar como Psicotour, siempre con información puntual y muy útil. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este espacio.